El desolado perfil de la estepa castellana, Duero abajo, pasada Zamora, nos lleva al pantano de Ricoballo, de donde fueron trasladadas las piezas que componen el mejor conjunto arquitectónico del siglo VII en la Hispania visigoda, San Pedro de la Nave, reconstruida hoy junto a la aldea del Campillo. Las viejas fotografías ofrecen el documento visual de su penúltimo estado, cuando señoreaba sobre el pequeño valle conocido por la Nava, origen quizá de su nombre, antes de que las aguas del Esla lo inundaran. Con el traslado vino la restauración que eliminó dudosos añadidos y completó, no sin reticencias, el cuerpo superior sobre el crucero, perdido en época incierta. Los anchos muros, sobredimensionados, levantados con sillares irregulares, generalmente bien escuadrados, reflejan en la técnica utilizada la pervivencia de la tradición constructiva romana, que se aúna aquí con la presencia de huecos muy reducidos, que dan al edificio un aspecto de fortificación o de lugar pensado también como refugio. Un cierto principio de compartimentación parece presidir la organización del espacio interior y los volúmenes que genera, en consonancia con una liturgia que favorece, a partir de la propia estructura del edificio, el sentimiento de misterio religioso, cuyo último punto de referencia es el ábside. Arquitectónicamente, el restaurador desarrolla el mismo concepto espacial que sirvió para construir inicialmente la iglesia, potenciando en altura el escalonamiento de los volúmenes hacia el centro de gravedad que descansa en el crucero. Esta compleja organización estructural hace pensar que las obras debieron de ser dirigidas por alguien con un elevado nivel de conocimientos técnicos. Como otros edificios de este tipo, quizá también San Pedro de la Nave sea fruto de los movimientos monásticos que en esta época impulsaron los obispados para difundir la fe cristiana y a la vez ejercer un mejor control sobre el territorio. Su planta presenta una síntesis entre la tradición occidental, que tiende al rectángulo basilical, y la oriental, de cruz griega, reflejo de un influjo siempre presente en la Hispania visigoda. Se multiplican los accesos, que en los extremos del crucero se protegen con pórticos, que serán una constante en la arquitectura religiosa rural visigoda y asturiana. No faltan en la cabecera las habitaciones laterales, de función similar a las actuales sacristías, y que también podían servir para albergar a una comunidad muy reducida de monjes. Al fondo de la construcción, el ábside, o presbiterio, destaca como el lugar de mayor importancia ritual. En conjunto, la impresión que produce al visitante de hoy oscila entre una cierta confusión estructural, apoyada por la separación de las distintas partes que a veces, según la tradición arquitectónica del momento, no se comunican entre sí, y una clara sensación de intimidad y recogimiento, propios de una liturgia a cuyas exigencias supedita el constructor la orquestación de los espacios y volúmenes de la obra. Dentro de esta peculiar organización, se mantiene la idea ancestral de asociar simbólicamente al sol con la divinidad, como es habitual en la arquitectura religiosa cristiana. Así, el ábside se orienta hacia el este. La necesidad de contar con un espacio susceptible de ser recorrido procesionalmente queda cubierta por el crucero.
del presbiterio, y con acceso únicamente desde el interior, aparece una pequeña habitación destinada a salvaguardar los objetos de valor o bien a celda de algún eremita. Como elemento significativo de la arquitectura de época visigoda, destaca el arco de herradura, cuya pervivencia en las miniaturas del siglo X nos permite intuir cuál podía ser el aspecto interior de la iglesia, decorada con abundante uso del color, lámparas, coronas votivas, canceles y grandes velos que ocultarían el altar a los fieles en el momento de la consagración. La organización interior se completa con un conjunto de relieves que se articulan en un programa iconográfico paralelo al escalonamiento espacial ya comentado, de tal forma que su significado resulta más sencillo a medida que se aleja del presbiterio. Las columnas del cimborrio, sobre unas basas con los símbolos de los evangelistas, que abundan en el significado del evangelio como fundamento de la iglesia, dan soporte a 4 capiteles, en 2 de los cuales aparecen las figuras de los apóstoles Pedro, Pablo, Felipe y Tomás en las caras laterales y en las frontales escenas del Antiguo Testamento elegidas por su carácter prefigurador del sacrificio redentor de Cristo. Una de ellas es la de Abraham, dispuesto a inmolar a su hijo Isaac, obedeciendo a la voluntad divina. La aparición de temas iconográficos tan elaborados plantea serios problemas a los estudiosos, que buscan como posibles fuentes de inspiración los sarcófagos paleocristianos, o bien una hipotética miniatura de la época, hoy perdida, semejante a la que nos ha llegado del siglo X, en la que, como puede apreciarse, se mantienen literalmente los mismos modelos. En el otro capitel se desarrolla la escena de Daniel en el foso de los leones, que alude a la salvación por medio de la fe. Un simpático error de interpretación del término latino lacum es el culpable de que el tallista haya situado a Daniel en el fondo de un lago en vez de en un foso, como sería lo correcto, mientras los leones lamen mansamente los pies del profeta. Una composición semejante nos ofrecen los códices del siglo X, en los que aparece interpretado con exactitud el término causante de la confusión del artista unos siglos antes. El influjo oriental, presente en buena parte de la decoración de esta iglesia, se manifiesta claramente en las aves afrontadas que aparecen en las impostas y en los cimacios de los capiteles del cimborrio. De las sencillas escenas del Antiguo Testamento se va pasando a representaciones más esotéricas a medida que nos acercamos al presbiterio. Los 2 capiteles del cimborrio más próximos a este ofrecen, en el frente, el conocido tema de las aves y el árbol, mientras en sus caras laterales y en los cimacios aparecen talladas, entre elementos vegetales simbólicos, máscaras humanas de difícil interpretación.
Las columnas que dan soporte al arco que señala el ingreso al ábside, zona reservada a los oficiantes del misterio eucarístico, se rematan con capiteles decorados con símbolos más abstractos que precisan ya de una adecuada iniciación para ser desentrañados. La presencia de esta decoración geométrica, que acusa una técnica de talla distinta a la figurada, se repite en el friso que recorre parte de la nave central y todo el presbiterio, en una teoría sin fin de elementos alusivos al misterio central de la fe cristiana. Decoración que, como hemos visto en programas anteriores, apunta hacia una pervivencia de temas tradicionales. Decoración también que, como es habitual en la época visigoda, se pone al servicio de una arquitectura sometida a su vez a las necesidades litúrgicas, y que aquí, en San Pedro de la Nave, confluye en el punto central del ábside, por donde entra la luz que simboliza, en una última y más sutil abstracción, a la divinidad, luz del mundo.